Hola con todos, mi nombre es Gisela Granda, estudiante de Psicología de sexto ciclo, y hoy en este video voy a explicarles cómo se desarrolla el proceso de la evaluación psicológica, desde el momento en que se identifica el motivo de consulta hasta la elaboración del informe y la devolución de los resultados. Para comenzar, debemos entender que la evaluación psicológica es un proceso que permite recoger, analizar e integrar información sobre una persona, con la finalidad de comprender mejor sus características, dificultades, necesidades y también sus fortalezas. Para obtener esta información, el psicólogo utiliza diferentes herramientas, principalmente la entrevista, la observación y los instrumentos psicológicos. Sin embargo, evaluar no significa solamente aplicar un test y obtener un resultado. Es un proceso compuesto por diferentes etapas y la información obtenida en cada una de ellas se va relacionando con la siguiente. Por esta razón, el proceso comienza identificando por qué se necesita realizar la evaluación, es decir, con el motivo de consulta. El motivo de consulta, o también conocida como demanda, es la razón principal por la que una persona acude o es derivada a una evaluación psicológica. En esta primera etapa se busca conocer qué está ocurriendo, desde cuándo sucede, en qué situaciones se presenta, cómo afecta a la persona y qué se espera conocer mediante la evaluación. El motivo de consulta puede ser expresado directamente por la persona evaluada, pero también puede prevenir o proveer de sus padres, docentes, una institución o de otro profesional. Por ejemplo, se puede solicitar una evaluación porque un niño presenta dificultades para aprender o mantener la atención, porque un adolescente ha presentado cambios en su comportamiento o porque una persona adulta experimenta dificultades emocionales que está afectando su vida cotidiana. Por lo tanto, conocer claramente el motivo de consulta permite establecer qué aspectos necesitan ser explorados y orientar el resto del proceso. Una vez que ya conocemos por qué se solicita la evaluación, necesitamos obtener información más detallada sobre la persona y su situación. Para ello, pasamos a la entrevista psicológica. La entrevista psicológica es una de las principales herramientas para recoger información. Consiste en una conversación guiada en el que el psicólogo o psicóloga realiza preguntas de acuerdo con el motivo de consulta. Durante esta etapa podemos obtener información sobre los antecedentes personales y familiares, desarrollo, relaciones sociales, estudios o trabajo, estado emocional, comportamiento, experiencias importantes y dificultades actuales. También es importante conocer cómo la propia persona entiende lo que está ocurriendo, cómo se siente frente a esta situación y de qué manera está afectando su vida. Dependiendo del caso, también puede ser necesario entrevistar a otra persona. Por ejemplo, cuando se evalúa a un niño, los padres pueden aportar información sobre su comportamiento en casa y los docentes pueden explicar cómo se desenvuelve dentro del contexto escolar. El psicólogo debe realizar la entrevista en un ambiente de respeto, confianza, escuchando atentamente y evitando emitir juicios. Sin embargo, durante la entrevista no solamente obtenemos información de lo que la persona nos cuenta, también podemos prestar atención a cómo se comporta y se está expresando. Esto nos lleva a la observación. La observación psicológica consiste en prestar atención de manera organizada a diferentes aspectos de la conducta de la persona durante la evaluación. Podemos observar, por ejemplo, su forma de comunicarse, tono de voz, contacto visual, postura, expresión emocional, nivel de atención, participación, inquietud, colaboración y la manera en que la responde ante determinadas situaciones o actividades. Por ejemplo, si durante la entrevista una persona menciona que tiene dificultades para concentrarse durante la evaluación,
Podemos observar si se distrae constantemente o pierde el hilo de las instrucciones o necesita que se le repitan varias veces. Sin embargo, una conducta observada en un momento específico no es suficiente para establecer una conclusión. Debemos considerar el contexto en el que ocurre y relacionarla con las demás fuentes de información. Después de conocer el motivo de consulta, realizar la entrevista y observar la conducta, ya tenemos una idea más clara de los aspectos que necesitamos explorar. A partir de esto podemos seleccionar los instrumentos psicológicos más adecuados. La selección de instrumentos consiste en decidir qué pruebas o herramientas pueden aportar información útil para responder el motivo de consulta. Las pruebas no se seleccionan al azar. Primero debemos preguntarnos qué necesitamos evaluar y a partir de esa necesidad buscar el instrumento más apropiado. Para elegirlo se consideran aspectos como la edad de la persona, el área psicológica que queremos evaluar, sus características individuales, el objetivo de la evaluación y las propiedades del instrumento, como su validez y confiabilidad. Por ejemplo, si necesitamos explorar capacidades cognitivas, elegiremos instrumentos diseñados para evaluar esa área. Si queremos conocer aspectos emocionales, seleccionaremos herramientas apropiadas para explorar esos síntomas o características. Por eso es importante comprender que no existe una prueba que sirva para todas las personas o para todas las situaciones. Cada instrumento debe responder a una necesidad concreta dentro de la evaluación. Una vez que hemos seleccionado los instrumentos adecuados, podemos pasar a su aplicación. La aplicación de las pruebas psicológicas debe realizarse siguiendo las instrucciones y condiciones establecidas por cada instrumento. Antes de comenzar, el psicólogo debe explicar claramente las instrucciones y comprobar que la persona haya comprendido qué debe realizar. También es importante contar con un espacio adecuado, tranquilo y con una menor cantidad posible de distracciones. Durante la aplicación, el profesional debe mantener una actitud neutral. Esto significa que no debe sugerir respuestas, ayudar de manera innecesaria o realizar acciones que puedan modificar el desempeño de la persona evaluada. Además, durante este momento podemos continuar observando algunos comportamientos, como la forma en que la persona enfrenta las actividades. Si se muestra segura, nerviosa, cansada, frustrada o si presenta dificultades para comprender las instrucciones. Todo esto puede aportar información adicional para comprender posteriormente los resultados. Una vez que las pruebas han sido aplicadas, obtenemos diferentes respuestas y puntuaciones. El siguiente paso consiste en saber qué significan estos resultados mediante su corrección e interpretación. La corrección consiste en calificar las respuestas obtenidas siguiendo los criterios establecidos por cada instrumento. De esta manera, se obtienen las puntuaciones correspondientes de cada test. Después se realiza la interpretación que consiste en comprender qué significan esas puntuaciones dentro del caso que estamos evaluando. No se trata únicamente de decir que una puntuación es alta, baja o promedio. El psicólogo debe analizar qué presenta ese resultado teniendo en cuenta aspectos como la edad, los antecedentes, el contexto y el motivo de consulta. También debemos considerar lo ocurrido durante la aplicación. Por ejemplo, si la persona estaba muy cansada, no comprendió adecuadamente alguna instrucción o tuvo dificultades para colaborar, estos aspectos podrían influir determinando los resultados. Por esta razón, el resultado de una prueba por sí solo debería utilizarse para llegar a una conclusión definitiva.
Entonces, después de interpretar las pruebas, debemos relacionar esos resultados con toda la información que ya tuvimos durante las etapas anteriores. Aquí llegamos a uno de los momentos más importantes, la integración de la información. La integración de la información consiste en reunir y analizar conjuntamente los datos obtenidos mediante la entrevista, la observación y las pruebas psicológicas. En esta etapa buscamos identificar si la información obtenida a través de las diferentes fuentes coincide, se complementa o presenta diferencias. Por ejemplo, una persona puede expresar durante la entrevista que tiene dificultades para mantener la atención. Posteriormente, durante la observación, podemos notar que se distrae con facilidad y además los instrumentos aplicados pueden mostrar resultados relacionados con esa misma dificultad. En este caso, diferentes fuentes están aportando información que se relacionan entre sí. También puede ocurrir lo contrario y encontrar resultados que no coincidan. Si esto sucede, el psicólogo debe analizar las posibles razones y, si es necesario, obtener información adicional antes de establecer una conclusión. Esta etapa es fundamental porque nos recuerda que la evaluación psicológica no depende únicamente de un test, sino de la integración de toda la información disponible. Después de analizar e integrar toda esta información, finalmente podemos organizar los principales hallazgos y comunicárselos. Ahí llegamos a la última etapa del proceso, el informe psicológico y la devolución. El informe psicológico es el documento en el que se organiza de manera clara y profesional la información más relevante obtenida durante todo el proceso de evaluación. Generalmente incluye el motivo de consulta, las técnicas e instrumentos utilizados, los resultados más importantes, su interpretación, las conclusiones y las recomendaciones, que corresponden de acuerdo con el caso. Sin embargo, el proceso no termina solamente con la elaboración del informe. También se realiza la devolución de los resultados. La devolución consiste en comunicar y explicar los principales hallazgos a la persona evaluada o, cuando corresponda, a los padres o representantes. Esta información debe comunicarse utilizando un lenguaje claro y comprensible, evitando términos excesivamente técnicos que puedan generar confusión. Además, es importante no enfocarse únicamente en las dificultades, sino también señalar las fortalezas y recursos encontrados durante la evaluación. Finalmente, se pueden explicar las recomendaciones y los posibles pasos que pueden seguirse a partir de los resultados obtenidos. Para finalizar, podemos comprender que la evaluación psicológica es un proceso organizado en el que cada etapa se relaciona con la anterior y aporta información necesaria para comprender a la persona de una manera integral. Como vimos, comienza con la identificación del motivo de consulta, continúa con la entrevista y la observación, posteriormente se seleccionan y aplican los instrumentos, se interpretan los resultados y toda esta información se integra antes de elaborar las conclusiones, el informe y realizar la devolución. Por eso, la evaluación psicológica no debe reducirse únicamente a la aplicación de pruebas, sino que requiere analizar diferentes fuentes de información para llegar a conclusiones fundamentadas y acordes con las características de cada persona. Con esto finalizamos la explicación sobre las principales etapas del proceso de evaluación psicológica. Muchas gracias por su atención y por escuchar.